Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña, solo por Ñandutí, tu primera fuente de información. Y es un honor recibirlo nuevamente aquí en la biblioteca a Emilio Urdapilleta. Emilio es un gran amigo de la casa, historiador. Podemos hablar con él de todo, una persona con un conocimiento amplio y sobre todo muy buena persona, muy buen amigo. Así que, Emilio, bienvenido a la biblioteca. Mi querido Neri, un gusto estar contigo después de un tiempito. Espero que estés súper bien, te veo súper sano y feliz, así es que eso también me pone contento y un placer compartir contigo y tu audiencia. Bueno, Emilio, hoy vamos a hablar de Eusebio Ayala. Yo tengo el libro que veo que tenés en la mano, el libro que vamos a hablar, de Manuel Peña Villamil. ¿Quién fue Eusebio Ayala? Eusebio Ayala fue un personaje de primordial importancia en la historia del Paraguay, puesto que le tocó varios momentos cruciales del devenir histórico de nuestro país, le tocó a él enfrentarlos. Muchas veces lo recordamos por la Guerra del Chaco, pero también tuvo en su gobierno, en su primera época como presidente, tuvo que asistir a la Gran Guerra Civil del 22, de 1922. Entonces, es un personaje que realmente marca muchísimo esa primera etapa de la República del Paraguay en el siglo XX. Y sin duda alguna que se pueden decir muchas cosas de él. Tendrá sus admiradores, tendrá sus detractores, pero es un personaje ineludible para comprender nuestra historia en el siglo XX y creo que también merece ser observado con un poco más de detenimiento, como que en nuestra historia eso pasa mucho. Yo que soy un aficionado, un historiador aficionado, puesto que mi profesión realmente es de psicopedagogo, pero yo soy un historiador aficionado desde chico. Y en nuestra historia tenemos un poco de triple aliancitis. Sufrimos de triple aliancitis los paraguayos. Todo es guerra de la triple alianza, guerra de la triple alianza, guerra de la triple alianza. Y está muy bien porque la guerra de la Triple Alianza fue un evento tan cataclísmico, tan cosmogónico en su alcance, fue un antes y un después en toda Hispanoamérica prácticamente. La guerra de la Triple Alianza se definió el destino de Hispanoamérica, así como sería como la Primera o la Segunda Guerra Mundial para nosotros. Pero no es lo único, no es lo único que hay en el Paraguay. El Paraguay tiene una historia virreinal en tiempos del Imperio Español, maravillosa también, y tiene una historia después de la Guerra de la Triple Alianza en la que hizo grandes cosas, sobrevivió, se reconstruyó, superó penurias, fatigas y tuvo momentos de gran brillo y rutilancia. Y a Eusebio Ayala le correspondió justamente uno de esos grandes momentos de nuestra historia, que fue la Guerra del Chaco. Y Manuel Peña Villamil hace un trabajo muy apologético hacia él, hacia Eusebio Ayala, y que es realmente un libro de referencia en la materia. Eusebio Ayala y su tiempo. Y yo tengo otro pequeño librito también de Peña Villamil que es Perfil de un ciudadano Eusebio Ayala. No sé si vos tenés este. No tengo. Pero es un súper pequeño librillo de creo que 80 páginas chiquitas que es como un recontra resumen de este más grande que... ¿Cuántas páginas tiene este? 500. Y sí, claro, 500 más o menos.
empecemos. Quiero ir a esto que ha marcado la historia. El Colegio Nacional de la Capital dio a grandes hombres para el país. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí tenés una lista de grandes ilustres que surgieron del Colegio Nacional de la Capital. Ahora mismo, digamos que justamente hacer un desfile de nombres sería extenso. Y allí tenemos a personajes muy interesantes como precisamente el paso de Eusebio Ayala por el Colegio Nacional. ¿Quién fue Eusebio Ayala? ¿Cómo lo describirías? Eusebio Ayala, como te digo, fue un hombre que es hijo de las residentas. Es hijo de las residentas. Es un hombre que conoció el país en lo más profundo. De hecho, que él nació en Barrero Grande, hoy conocida como la región de Acostañú, y vio, siendo muy pequeñito, la posguerra, la trágica posguerra de la Triple Alianza, porque mucha gente habla de lo trágico, de la gloriosa tragedia que fue la guerra de la Triple Alianza, pero en la posguerra se olvidan. Pero hubo una trágica posguerra también que duró aproximadamente 10 años, entre guerras civiles, levantamientos, revoluciones, matanzas, hambruna, peste. Mucha gente moría todavía en la posguerra por casi 10 años. Y en ese rudo ambiente, a él le toca hacer su infancia. Hijos de las residentas es él. Y ese espíritu lo va a forjar. Se va a forjar en ese espíritu de la reconstrucción nacional, de la necesidad de que Paraguay resurja de sus cenizas. Y luego, como ya mencionaste, va a pasar por el Colegio Nacional de la Capital. Hacer una lista de los grandes hombres del Colegio Nacional de la Capital sería interminable, ¿verdad? Porque gran cantidad de genios pasaron por ahí, empezando por mi papá. Empezando por mi papá. Entonces, sería digamos, un programa entero, se puede hablar de los grandes genios que estuvieron ahí. Y Eusebio Ayala pasó por el Colegio Nacional de la Capital y le tocó una época también muy gloriosa del CNC, en donde los profesores del Colegio Nacional de la Capital, una plantilla de profesores maravillosos que tuvo, que podemos tener nuestras diferencias ideológicas seguramente con ellos, pero por ejemplo Cecilio Báez, era la época en que Cecilio Báez enseñaba allí, Alejandro Audibert creo que también estaba. Eran personajes que llevaban la enseñanza y la cátedra en su corazón, en su alma. Como te digo, podemos tener diferencias ideológicas, pero nadie puede negar el gran nivel intelectual de Cecilio Báez, el gran nivel intelectual de un Alejandro Audibert y de personajes así que fueron los primeros profesores del futuro Eusebio Ayala. Pero, y él tuvo el honor, de compartir después con sus profesores gobierno, compartir penurias, fatigas, aciertos, desaciertos. Era una época también muy especial en ese sentido, en el que todos nos conocíamos entre todos. Ahora Paraguay es más grande ya, y capaz que ahora ya no pasaría algo así. Pero en esa época el Paraguay era todavía muy chiquito de población, y de repente uno era alumno, y luego le tocaba como egresado compartir con el profesor gobierno o cosas así, ¿verdad? Claro. Veo que Peña Villamil habla de la universidad y dice amistades.
sus amistades. La década de 1890 constituye un lapso importante para la formación de Eusebio Ayala. Facultad de Derecho. Sin duda, él pasó por la Facultad de Derecho. Creo que lo suyo era el derecho financiero o la parte de las finanzas, lo que le gustaba mucho a él. Creo que él trabajó con una tesis sobre, si mal no recuerdo, sobre los presupuestos nacionales, o algo por el estilo era la tesis. Y entonces él tenía esa visión de trabajar la administración pública ya desde una mirada más económica, más economicista, propio de las ideas liberales a las que él adhería, de ese liberalismo clásico que veía siempre al hombre como... Veía las relaciones del hombre con la economía. Y entonces él, digamos que fue un pionero en Paraguay de esa escuela económica en donde la administración pública tiene que estar siempre sosegada y siempre enmarcada en una correcta administración de los bienes. De allí que a él tanto le preocupara eso, del presupuesto, de que las cuentas sean claras, cosa que nosotros los paraguayos siempre tuvimos gobernantes así, por lo menos antes, en tiempos de Francia y los López. Uno puede tener los acuerdos o desacuerdos con Francia y los López, pero nadie jamás cuestionó a ellos la administración pública. La administración siempre fue sumamente rigurosa, estricta, y en ese sentido, Eusebio Ayala, en sus estudios en la Universidad Nacional, se preocupó mucho por la cuestión de la presupuestaria, del manejo del dinero público. Entonces, creo que es un pionero también en el siglo XX en ese sentido. Claro, también habla de la Revolución de 1904, ese significado histórico. ¿Por qué esa revolución? Es un tema que tenemos que, los historiadores, sean profesionales o aficionados como yo, tenemos muchas cuentas pendientes con los procesos históricos del Paraguay en la posguerra. En ese sentido, en 1904 es como que eclosionan los partidos políticos que ya se habían formado una década atrás. En esa lucha por el poder estaban gobernando la Asociación Nacional Republicana de facto desde 1879, de jure desde 1887, y el Partido Liberal, o entonces Centro Democrático, buscó desde el principio llegar al poder y se produjeron enfrentamientos numerosos en los que, bueno, se llega a un punto de eclosión en un episodio sumamente controvertido, la Revolución de 1904, que se alega que hubo apoyo argentino para favorecer al bando revolucionario, y llegan los liberales al poder, derrocan al coronel Ezcurra, y Eusebio Ayala también en ese momento se pone del lado de los de su partido, porque él formaba parte del Partido Revolucionario. Y empieza así una nueva etapa en la República del Paraguay, la etapa del liberalismo, con sus convulsiones y con sus... Bueno, estoy siendo un poco... Quizás estoy siendo un poco... A ver, el liberalismo en Paraguay se instala ya antes, en 1870. Pero hablamos de un liberalismo de otra facción, la facción del Partido Liberal, a diferencia de la Asociación Nacional Republicana, que al fin y al cabo ambos tienen un troncal común en lo ideológico. Después la ANR, precisamente a partir de esta revolución, va a tomar otro camino. Va a reformarse la ANR y el Partido Liberal va a seguir en una senda de liberalismo un poco clásico,
Y van a haber también faccionalismos allí. Hasta ahora creo que hay faccionalismos muy fuertes en el PLRA, o en el Partido Liberal, hoy PLRA. No sé cómo se llamará mañana. Y bueno, usted, no sé si es tu caso la pertenencia o no al Partido Liberal, pero sí, esas facciones muy fuertes, que en la ANR también existían. No es que solamente los liberales tenían esas divisiones. Y Eusebio Ayala va a ser prontamente un líder de las facciones que van a surgir dentro del nuevo movimiento que es el Partido Liberal, que va a gobernar en el Paraguay. Claro. Abogado y periodista. Pasaba mucho eso en esa época porque la formación intelectual que recibían en la Universidad Nacional o incluso en el Colegio Nacional de la Capital era muy alta, y entonces también tenían esa capacidad de expresar sus ideas, tenían esa capacidad de difundir sus pensamientos. Y Eusebio Ayala en ese sentido, junto a muchos de su época, de diferentes bandos y colores partidarios, difundía sus ideas a través de la prensa. De hecho, que la prensa escrita en el siglo XX alcanza, a finales del XIX y principios del XX, alcanza su máximo esplendor en todo lo que refiere a artículos, proponer ideologías, proponer trincheras partidarias. O sea, la prensa de la época era así. Y Eusebio Ayala sin duda que participó también de esa época, escribió, propuso, hay recopilaciones de sus artículos. Entonces, sin duda alguna que es un personaje que no solo se dedicó a la política en sí misma, o sea, la política en el quehacer político partidario, me refiero, sino también en el quehacer político desde la pluma. En el quehacer político desde la pluma. Entonces, en ese sentido también, así como Eligio Ayala, así como Ricardo Brugada, no tanto, Ignacio Pane, Juan Oleari, Manuel Domínguez, era una época de grandes pensadores con gran formación y que utilizaban su pluma para difundir sus ideas y también para sus propias posturas políticas, desde sus trincheras, sin duda alguna. El Partido Liberal Radical, dice Peña Villamil, 2 de julio de 1908. Pero acá entra un personaje, Paico Ara Tapajara, porque habla de Albino Jara, un personaje que lo voy a traducir. Dicen que antes, cuando se venía la tormenta, la gente decía, ese es el tiempo, o es Jara que ya está haciendo otra revolución. Otra revolución. Claro. Sí, sí. Por eso, Albino Jara. Un personaje, bueno, también incomprendido, supongo, Albino Jara. Porque, repito, tenemos una deuda pendiente los paraguayos, la historiografía paraguaya, con nuestros personajes de postguerra del 70. Es como que las pasiones partidarias eran muy fuertes y de repente se hacen juicios muy apologéticos o mucha diatriba o mucha filípica contra alguien, o tenés lo contrario, tenés la geografía y la apología hacia alguien. Y en ese sentido Albino Jara creo que solamente recibió o hagiografías o diatribas. Y quizás es tiempo también de observarlo con un poco más de detenimiento. Sin duda alguna que yo, bueno, pienso que el hombre a veces se pasaba de rosca con el tema de las revoluciones, y a Eusebio Ayala le tocó vivir en esa época, en un momento en el que nadie entendía de repente ya qué pasaba. ¿En qué bando uno está parado? ¿Dónde estoy parado acá en esta revolución en donde de repente tenés un presidente en Asunción, tenés un presidente en Paraguarí, tenés un presidente en el sur, tenés diferentes facciones que ya es un totum revolutum, es un caos constante, y en ese sentido muchos
El mismo Ayala seguramente, sospecho yo, ya ni sabía en qué lugar estar parado, hasta que regresa un poco la paz política tras la muerte de Albino Jara en 1912 con Eduardo Scher, que es el gran vencedor. El gran vencedor termina siendo Eduardo Scher en ese totum revolutum que fue la época de Albino Jara. Claro. Y Eusebio Ayala empieza también a surgir ya, su figura ya empieza a rutilar en esos momentos, ya empieza a ser visto como un hombre de estudio, un hombre que prefiere observar las cosas con meticulosidad, con delicadeza, tratar de abstraerse de las pasiones, en una época difícil, porque no se puede negar que ese tiempo de Albino Jara fue muy difícil. Y bueno, algunos cálculos hablan de 10.000 muertos. Un estudio estadounidense hace poco he visto entre 5.000 a 10.000 muertos por las revoluciones de Albino Jara en Paraguay. Una época sumamente dura en el país. Claro. También habla de Gondra, esa vinculación que tuvo Eusebio Ayala con Gondra, otro de los grandes hombres del país. Manuel Gondra, un personaje, bueno, eran figuras, en inglés dirían la expresión, o utilizarían la expresión larger than life, larger than life. Eran tipos con una proyección, uno podía estar a favor o en contra de ellos, pero eran tipos con una personalidad y una presencia, una forma de ver el mundo, un temperamento, un carácter que marcaban época. En ese sentido, Gondra y Ayala tuvieron una larga relación. De hecho, que Ayala se convierte en gran amigo, son amigos ellos. Y es como que Gondra le apadrina en cierto sentido a Eusebio Ayala. Recordemos que Gondra es famoso o recordado por su doctrina, la doctrina del derecho internacional Gondra, que se la conoce así en Hispanoamérica, por lo menos, de siempre la búsqueda permanente de la resolución pacífica de los conflictos, que es una doctrina panamericana. Y Eusebio Ayala está influido por eso. Eusebio Ayala está muy influido por ese pensamiento, al punto tal que en 1914, 15, 16 más o menos, él es uno de los primeros negociadores del asunto de la Guerra del Chaco con Ricardo Mujía de Bolivia, cuando hubo varios tratados que nunca llegaron a buen puerto con Bolivia, desde la época de Decut Quijarro hasta después. Es Eusebio Ayala el que en los años 1914, 15 más o menos, con Ricardo Mujía, logra un acuerdo de gran importancia que prácticamente va a marcar lo que va a suceder con la diplomacia paraguaya 20 años después en la Guerra del Chaco. Ese acuerdo de Ayala-Mujía, en donde se plantea siempre la resolución pacífica del conflicto y la mediación pacífica en justicia. La mediación pacífica en justicia, que es lo que va a suceder 20 años después, cuando termina la guerra. Entonces, en ese sentido, Gondra y Ayala, su forma de pensar, su forma de ver el mundo y ver las relaciones internacionales, digamos que coincidían bastante, para no hablar ya de otras cuestiones ideológicas o poéticas incluso, porque Gondra era un poeta también, tenía un poco de poeta también Gondra. Claro, pero imagínate, Gondra vinculado también con José Asunción Flores, o sea, era una persona realmente... Por eso él tenía un poco de poeta también Gondra. Por eso eran otros tiempos. No sé si somos un poco exagerados nosotros, pero es difícil ver hoy en día quizás a figuras así, figuras pero que realmente te transmitan eso. Mira. Porque podemos
podemos tener personajes con mucha formación universitaria. Hoy en día los títulos universitarios se venden por docena, más barato por docena. En esa época uno tenía que realmente demostrar lo que valía, y era un estilo de vida, ser un intelectual, un bohemio. En el caso de Gondra, tenía ese aire de bohemio también un poco, ¿verdad? En esa época, esa gente era una gente instruida, leída, personas que tenían una formación íntegra, aparte de tener una formación ética, pero fantástica. Sin embargo, ahora hay mucho que... No hay punto de comparación. No hay una. Eusebio Ayala y el Congreso. ¿Qué me decís de eso? Y él era un convencido, visionario en ese sentido, de los valores democráticos. Si bien es cierto que hay toda una polémica en la época por lo referente a las manipulaciones electorales, el abstencionismo de la ANR, por ejemplo, y que se hablaba de que el régimen liberal era una especie de dicta blanda, sin embargo, Eusebio Ayala siempre fue un convencido de los valores democráticos y de la necesidad de ambientar al país gradualmente en digamos, en un entorno democrático. Él decía, según Peña Villamil, justamente que la democracia es como un jardín que tiene que ser aireado y soleado. Según Peña Villamil, ese es un discurso de Eusebio Ayala. La democracia es como un jardín que tiene que ser aireado y soleado para que broten las flores. Y en ese sentido, él nunca fue, digamos, de aquellos que se enemistaba con el Parlamento o que tenía riñas con el Parlamento. Al contrario, tenía ese espíritu democrático, ese espíritu de escuchar, repito, dentro del contexto controvertido seguramente para muchos del régimen liberal de 1904 a 1947. Pero bueno, en ese sentido, Eusebio Ayala siempre fue un convencido democrático, parlamentarista. Él creía en el atril, él creía en el discurso, creía en convencer a la gente con los argumentos. No era un hombre de imponer por la fuerza, Entonces, en ese sentido, sin duda que el hombre era leal a sus principios liberales democráticos. Eusebio Ayala y la Guerra del Chaco. Bueno, me haces un salto interesante. Qué difícil es ser presidente de la República en una guerra, porque la guerra es el apocalipsis. La guerra es el apocalipsis. Tenemos en la doctrina bíblica, en las Sagradas Escrituras, a los jinetes del apocalipsis, la guerra, la peste, el hambre. Y nadie quiere ir a la guerra por el mero hecho de pelear. Vamos a la guerra porque defendemos una causa y consideramos todos nosotros que es noble y justo defender aquello que pensamos que tenemos que luchar, por lo que tenemos que luchar. Eso sucedió en la Guerra de la Triple Alianza, sucedió en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco murieron 60.000, 50.000 a 60.000 bolivianos, murieron 30.000 paraguayos. Y uno se preguntará seguramente si valía la pena morir por ese desierto que hoy es un lugar repleto de riquezas y que hace poco se estuvo incendiando también. Y la respuesta es que la patria llama, la heredad llama, los ancestros nos llaman, nuestra historia nos llama, nuestro linaje nos grita y nos dice a las armas. En ese sentido, el hijo de la residenta, Eusebio Ayala, el hijo de la residenta, el hijo de Barrero Grande,
el hijo de los niños de Acostañú, digamos, porque él vivió ahí, es su lugar de infancia, se siente llamado como muchos en un momento histórico crucial de nuestra república, en el que podíamos perder todo, no solo el Chaco, podíamos perderlo todo, no solo el Chaco, porque acá no hay que pensar que si perdíamos el Chaco, solamente allí se quedaba el asunto. Podíamos perderlo todo, porque una guerra es así, es el apocalipsis. Claro. Entonces él toma la oriflama de Francisco Solano López y dice, acá es vencer o morir, amigo. Acá es vencer o morir. Podemos discutir, podemos discutir si Paraguay estuvo bien armado, estuvo mal armado, si se tomaron las mejores decisiones diplomáticas o no, si después en las negociaciones, eh, que de hecho yo tengo mis posturas al respecto, pero todo eso es una cuestión de discusiones. Lo que no se puede discutir es que ante el llamado, ante el sagrado llamado, que nosotros o somos o no somos. Somos paraguayos, somos patriotas, vamos a defender nuestra causa o no somos. Y somos todos irenistas, pacifistas, hippies, no peleamos, entreguemos nomás ya el Chaco, que no muera nadie. En ese sentido se toma una decisión y se tiene que tomar partido. Y Eusebio Ayala toma un partido, el partido de la patria, el partido de la defensa nacional, de la soberanía nacional, de nuestra lucha por el Chaco. Claro. Y allí Paraguay, con, y este es mérito legítimo de Eusebio Ayala, le entrega el mando a los que saben. Legítimo mérito de Eusebio Ayala. Él no se autoasignó roles que él sentía no podía cumplir. Yo no puedo cumplir el rol de militar, porque no es lo mío, no sé del tema. Soy sincero en ese sentido. Diría Eusebio Ayala, le doy al que sabe. Y los que saben hicieron lo mejor que pudieron con los medios que contaban y podemos hablar de una victoria militar en la guerra del Chaco. Después discutimos lo diplomático, pero en lo militar, una victoria militar sin duda alguna contra un enemigo valiente, tenaz, aguerrido, que nos derrotó también varias veces en varios combates, pero al final Paraguay prevaleció y eso es un Emilio, mérito, sí. ya se me está acabando el tiempo, Ah, perdón, ok, ok. pero, pero en pocas palabras, así en un minuto, el exilio de Eusebio Ayala, ¿qué pasó? La tragedia del Paraguay. Cuando estábamos unidos en una causa común, que era la causa de la patria, para luchar por recuperar el Chaco, cuando termina la guerra, todos se olvidaron de la causa común y empezó el faccionalismo. Y el triste faccionalismo nos conduce a cometer graves errores en la diplomacia y graves errores también en los reconocimientos, porque meterlo preso casi 6 meses a Eusebio Ayala y a Estigarribia también, y luego forzarlos a abandonar el país con puente de oro, pero al fin y al cabo le forzaron a abandonar el país, eh, son errores que realmente muestran un poco cómo este pueblo es desagradecido. No el pueblo, sino cierto, no el pueblo, acá realmente el pueblo, pido disculpas porque no es correcto, no el pueblo. Ciertos faccionalismos ridículos y absurdos que surgen en nuestro país. Y repito, uno puede tener todas las diferencias con actos de Ayala, de Eusebio Ayala o del gobierno entonces, pero creo que no era una medida, no fue una sana e inteligente medida del gobierno revolucionario del hoy general Rafael Franco. Claro. Si él, Emilio, sí, quedamos porque ya quedamos sin tiempo, perdón, vamos, te voy a volver a molestar para seguir hablando de Eusebio Ayala, para seguir hablando de historia, porque es un placer tenerte aquí en la biblioteca. Gracias por acompañarnos, Emilio. Vamos a seguir hablando de Eusebio Ayala, pero vamos a hablar también de dos grandes mujeres, Madame Lynch y de Marcel de Ayala. Esto en el próximo capítulo aquí,
por el grupo Ñandutí en la biblioteca. Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña, solo por Ñandutí, tu primera fuente de información.